en los últimos 20 años en Argentina. La conversación con ellos de cómo íbamos a tratar el tema, Mónica hizo una propuesta que es realmente muy armónica con lo que está pasando, pero sobre todo porque quiere un poco ser reflexiva y no hablar del trabajo de investigación de cada uno, no hablar de Lavallato, no hablar de Odebrecht, que están aquí quienes develaron esta investigación. Hablamos de presidentes, vicepresidentes, ministros en todos estos países a quienes se les probó la ruta que llegaban, que usaban para utilizar, para la corrupción. Sino un poco es qué ha pasado, y quiero empezar con Mónica. El periodismo, la corrupción evoluciona, ha mutado en América Latina, como que últimamente escuchamos más casos o más grandes o más presidentes. Es la misma corrupción de hace 10 años, 20 años, ha mutado. ¿Y cómo ha sido el periodismo al lado de ese tema? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado a esta mesa. Y para mí es un honor estar al lado de Hugo y de Daniel, porque son dos de las personas que hacen un periodismo de investigación que enaltece al periodismo de este continente y que nos hace orgullosos, porque somos los que nosotros rastreamos nuestra basura, no vienen otros a sacarla. Y eso hay que recalcarlo, asumirlo. Así que, y consejo de redacción es mi casa también. Entonces, yo quisiera decir que estamos en un punto de inflexión. O sea, no sacamos nada con venir aquí y contar cómo Hugo Alconada hace unas investigaciones absolutamente maravillosas, impecables. O cómo Daniel hace en Animal Político investigaciones que remecen al poder en México, lo cual ya es una sorpresa. Yo también podría contarles cómo lo que hacemos en Chile, pero ninguno de los tres que estamos aquí, o de los cuatro, somos ególatras. Hacemos investigación porque entendemos que el periodismo es servicio público, porque entendemos que las herramientas de las que disponemos es un privilegio, no para ser famosos. Y resulta que en este punto de inflexión, la corrupción ha adquirido un carácter de descontrolada, desbocada. Y Lavallato es, yo diría que es la principal demostración de que nos enfrentamos a un poder oculto, pero real. Es decir, los periodistas y la comunidad, los ciudadanos, los han engatusado o nos tienen a todos engatusados de que el poder sigue funcionando con elecciones que cada vez convocan a menos electores, a una ciudadanía que está cada día más molesta, asqueada, desconforme, insatisfecha y profundamente alterada por los efectos de violencia y pobreza que trae esta corrupción. Y nosotros tenemos que asumir que hemos trabajado mal. Durante muchos años no vimos pasar eso que tú llamabas desde cuándo. No vimos que el poder cambiaba y que en vez de estar en el Congreso, o está en el Congreso, pero cooptando legisladores para que generen leyes con unos forados enormes, donde se introduzca la corrupción. O sea, la ley está hecha con forados para que nadie vaya a la cárcel. La impunidad es la clave. Nos siguen haciendo creer que los ministros son importantes y no vemos las claves de esta corrupción. Por ejemplo, la ingeniería tributaria. Y quiero decir que hoy día tenemos personas que han calculado que cada año más de 600.000 millones de dólares se van a paraísos fiscales. O sea, ese 1% de ricos, súper ricos del mundo, llevan a paraísos fiscales plata que nos sustraen de erarios nacionales. Las mineras en América Latina, los laboratorios farmacéuticos, que en este país es el primero en Colombia que se atrevieron a decir
oficialmente que era un cartel igual que el del narco, cosa que ningún otro país ha hecho, y funcionan como narcos, como carteles. ¿Para qué? Para violentar y hacer de los ciudadanos piñuflas, porque comprar medicamentos se convierte en una odisea. La violencia que sacude a Venezuela, a Nicaragua, no tiene otro origen. No es un tema ideológico puro, es un tema de corrupción del poder. Es un tema de colusión entre políticos, ya no del signo que sea, izquierda, derecha, centro, con el gran poder de las transnacionales, que son las que deciden las grandes políticas de nuestros países. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque en este momento de inflexión es la democracia la que está corroída. Miren ustedes Brasil, miren después de Lavallato, está a punto de elegir presidente a un tipo que quiere armar a la población, que dice que las mujeres de derecha son más bellas y más higiénicas, a un tipo que fomenta el odio, la xenofobia, el racismo. Miren ustedes lo que está la democracia, la calidad de vida de nuestros países, y nadie dice que México es un país en donde el 2017 rompió todos los récords de muertos y asesinados, incluyendo nuestros periodistas. Nuestros periodistas que con un coraje impresionante develaban esa corrupción y los asesinaron, como Javier Valdés. Entonces, en este punto de inflexión, ¿podemos los periodistas de investigación que al alero de esta fundación, recogiendo el legado de García Márquez, hemos diseminado por todo el continente enseñanzas, herramientas, bases de datos, talleres, para ser cada día más expertos? Podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, ya, ese poder oculto está ahí, pero ¿y qué hacemos contra ellos? No, en este momento de inflexión es cuando los periodistas, el buen periodismo, puede dar un paso adelante. Y yo quisiera dejar esto aquí, porque sé que Hugo y que Daniel tienen también miradas para este diagnóstico, para dar un paso adelante, para decir, ante eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias, Mónica. En Colombia, en los últimos 2 años, se develó una red que desde Córdoba usaba la plata dedicada a la salud para repartirse entre los políticos. Ya hay algunos en la cárcel, ya hay algunas cosas que se han sabido, pero respecto a los muertos que eso ha dejado, no se ha dicho mucho, que es parte del trabajo del periodismo de investigación. Daniel, el estafa maestra habla de la corrupción también desde los maestros, desde todo el sistema educativo que tiene un peso tan importante en la sociedad. Es esa estafa que si queda en la impunidad realmente va a tener un costo muy grande para el país. ¿Cuál es la lectura desde esa inflexión que estamos haciendo hoy? Tiene razón, quizá retomando lo que tú preguntas y lo que plantea Mónica, hay una palabra clave que es impunidad. México está saliendo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que yo me atrevo a calificar como probablemente el más corrupto de la historia de México, de la historia moderna de México. Y sabemos que para América Latina eso no es poca cosa. Compite con el anterior y con el anterior y con el anterior. Pero Peña Nieto llevó la corrupción a un nivel yo creo, único. Y frecuentemente a los periodistas nos preguntan, oye, pero ¿de qué sirve que hagas la investigación si no hay nadie en la cárcel? Y siempre pega porque dices, bueno, algo hay de cierto en esto. Pero déjenme poner la parte optimista del asunto. Yo soy un convencido de que hay sanciones legales, hay sanciones políticas, hay sanciones sociales,
que por supuesto no quiere la cárcel y la devolución de lo robado, pero que el 1 de julio pasado en México, 30 millones de personas decidieron darle un manazo al tablero de la política mexicana y elegir a un presidente con un origen político y un partido político, pues, únicos en la historia moderna de México. Después de gobiernos de dos partidos principalmente, viene uno diferente. Por supuesto, podríamos debatir horas y horas si era la opción, si va a haber cambios, pero lo que me importa es, esos 30 millones, uno de los resortes que tuvieron fue ya basta a la corrupción, una sanción política y social a los corruptos de expulsarlos del poder. Y eso, déjenme decirlo, ha sido obra, en parte, por supuesto, no, ni de lejos en su totalidad, pero sí en parte, del trabajo periodístico de los mexicanos, de la difusión de sus resultados, de las investigaciones de los periodistas a través de las, siempre será fácil criticar a las redes sociales, pero el periodismo en México, al que le ha costado tantos muertos, tuvo un papel que yo creo no es menor en impulsar esta sanción social y política al gobierno más corrupto de la historia de México. Y lo menciono porque, insisto, uno quiere la cárcel, uno quiere que devuelvan los bienes, pero al menos en el caso mexicano, y ojalá la esperanza no se tope con un muro de más corrupción con el nuevo gobierno, de impunidad y demás, ojalá. Pero lo cierto, insisto, es que el 1 de julio, estos 30 millones de mexicanos tuvieron como uno de sus resortes eso. Y lo menciono porque vale la pena para quienes somos periodistas tomar en cuenta que hay estas otras sanciones que nos dan un poco de esperanza de que nuestro trabajo sirve, de que nuestro trabajo no se queda en el enojo, sino se va a la acción. Y a esta acción que es la más primaria de todas, que es ejercer el voto en contra de los partidos que demostraron una y otra vez la corrupción. No sé si eso sea demasiado optimista, pero por lo menos, insisto, quiero creer que el periodismo sirve en parte para eso, para poder lograr la sanción social y política para los corruptos, ¿no? Es una mirada mucho más optimista realmente bueno, pues que se vio reflejada en las urnas, como tal vez se hizo un poquito en Colombia hace poco cuando votamos la consulta anticorrupción, que aunque no pasó como ley, fueron millones de votos que hubo en ese sentido, y fue atacar la corrupción. Pero ahí hay una parte que también mencionaba Mónica, y es esa cultura tributaria que termina empobreciendo a los más pobres y enriqueciendo a quienes ya lo tienen. Y ahí Hugo tal vez nos puede dar una lectura muy grande sobre todo ese papel del sistema privado dentro de todo ese engramaje de corrupción en el que yo siento que de cierta forma el periodismo va corriendo detrás y no logra llegar. Bueno, hola. Es realmente una alegría estar acá. Realmente es una alegría total. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, hay un problema sistémico de fondo. Y de lo que voy percibiendo en base a múltiples investigaciones que hemos ido desarrollando con múltiples colegas en América Latina en los últimos 15 años. La tentación inicial muchas veces es quedarnos en el político corrupto de turno, y además tenemos la tendencia natural a considerar que el corrupto y el coimero es solo el político. Y en realidad hay un entramado de fondo que abarca muchos más jugadores que por lo general están por debajo de los radares, y eso es una falencia nuestra, periodística. Y ese entramado, ese sistema de corrupción, involucra a políticos, pero también a empresarios, a banqueros, a sindicalistas, a periodistas, a dueños de medios, a sindicalistas, agentes de la CIDE o de la inteligencia, policías. Para que quede claro, Odebrecht, cuando paga en Argentina, pagó a políticos
pagó campañas electorales y le pagó a no menos de 50 periodistas que les compró su silencio o sus elogios. Entonces, hay un entramado de fondo mucho más profundo. Primero. Segundo, hay problemas sistémicos, estructurales, que llevan a la corrupción. Ella mencionó uno. Te ofrezco otro. Las campañas electorales. A menudo las campañas electorales terminan funcionando como el pecado original de la política. Para aquellos que son católicos saben de lo que les estoy hablando, que es, vos naciste, ya pecaste. Todavía ni arrancaste motores, no agarraste ni la teta de tu madre y ya estás pecando. Y ya tenés que pedir perdón. Bueno, esto es lo mismo que es en política. Voy a dar un ejemplo muy puntual. En Argentina, si vos querés competir por la presidencia argentina, necesitas 100 millones de dólares. Oficialmente hay múltiples límites legales. En la práctica, ninguno se cumple. En teoría, no podés pedir dinero a las empresas. En la práctica, son las empresas las que te financian. Los proveedores del Estado, los narcos, empresarios de todo tipo de aristas. Y en definitiva, ya arrancaste con la mejor de las ilusiones, querés llegar a la presidencia y vas a tener que hacer trampa. Vas a tener que agarrar dinero negro, vas a tener que cometer un delito. Y los que además te están financiando las campañas, ¿lo hacen porque están fascinados con tus ideas? ¿O en realidad están comprando un ticket, como si fuera una apuesta de un caballo? De hecho, lo que ocurre en la Argentina, no sé en otros países, es que tenés empresarios que financian a los 3 principales competidores, en la esperanza, lo que se denomina la esperanza del teléfono. ¿Qué significa? Si vos ganás, yo te voy a llamar, vos me vas a atender, y cuando yo te pida el contrato, vos me lo vas a dar. Y esto es apenas un ejemplo de estos problemas sistémicos de fondo que a menudo nosotros como periodistas nos concentramos en ocasiones en la oveja descarriada. En teoría el que se tentó, agarró dinero y salió corriendo, y en realidad tenés un problema mucho más profundo que está allí y que nosotros como tendencia general no escribimos. Por ejemplo, otro eje, y ya con esto cierro, que es lo que expone Lavallato en Argentina, pero también en otros países de América Latina, que es la dinámica de la cartelización entre las empresas. Odebrecht lo que te está exponiendo es que cada vez que desembarcaban en un país, lo único que hacían era buscar quién era el interlocutor válido. Es decir, buscaban cuál era la puerta indicada para sumarse al club de la obra pública local. Es decir, no venían a romper con las empresas locales que estaban arregladas entre sí. No, se querían asociar, decir, bueno, ahora yo quiero ser parte de este juego. Y que en definitiva, al menos en el caso del capítulo argentino, terminaron generando sobreprecios entre 35 y 50% para hacer obras que no eran necesarias y que además se hicieron mal. Y que entonces, en definitiva, se terminó sacando dinero del Estado por obras que no se necesitaban y por fortunas. Entonces, es otra vez un problema sistémico. Aquí hay tal vez un problema transversal, y es esa normalización de la corrupción, que los empresarios financien a los políticos con sus propios intereses, que los ciudadanos hagan ciertas cosas pequeñas y las normalicen, que los periodistas acepten en muchas ocasiones prebendas que terminen cooptados. Mónica, ¿cómo hacer para que esa normalización se vuelva, o sea, no todo es Odebrecht, Lavallato, Panama Papers y esas grandes empresas de corrupción, sino que también hay esas empresas de corrupción pequeñas que se van normalizando en la sociedad? Como periodistas, ¿qué deberíamos hacer ahí? ¿Tú qué dices que el error, que hemos obrado mal? Bueno, sí, yo creo que hay que mirarnos al espejo profundamente. Por alguna vez los periodistas tenemos que salir al banquillo, porque generalmente la pasamos colada, ¿no? Somos parte del poder y también tenemos impunidad. Y a mí me complace mucho saber que compartimos diagnóstico, porque no se trata de venir aquí a decir, mire quién bien investigo, mire cómo investiga mi equipo. El tema es otro. El tema es, como decía Hugo, que nos centramos en una ovejita, en una mariposita,
en la distracción del poder oculto, en la distracción que nos mete como chocolate del poder real. Miren, una ecuación es innegable. El año 2006, 10 elecciones marcaron el cambio del mapa político de América Latina. Había empezado en diciembre del 2005, con la elección de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. Y después viene una sucesión: Chávez, la reelección de Lula, Correa en Ecuador, Bachelet en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y de un suácate, esas 10 elecciones cambian el mapa de horror y de violencia que imperó en los 60 y 70 y buena parte de los 80. Esa bota militar que nos llenó de muerte y de horror. Bueno, la esperanza nacía, ¿no? Todos esos presidentes progresistas y de izquierda venían con la idea de atacar ¿qué cosa? Desigualdad, pobreza y violencia. 2018, ¿en qué estamos? Entonces yo digo, hagamos una ecuación. Si uno suma por país las platas del lavallato, son 12 países, el pulpo lavallato llegó a 12 países, sistémico, con un patrón de conducta corrupta, de cooptación, que incluye periodistas, que incluye parlamentarios, que incluye empresarios. Ojo, también hay patrones de lavado de dinero, transporte, maravilloso, fraude tributario, hay claves, hay trampas, son conocidas, tienen nombre y apellido. Bueno, si uno hace una suma de todo el dinero que ha dejado la corrupción, si uno hace un resumen y puede hacer una galería, entre paréntesis sería un gran reportaje, con un video con todas las obras públicas que han quedado a medio camino por corrupción en nuestros países, que son como un cementerio de elefantes, ¿no? Si uno hiciera los recuentos de la corrupción, bueno, ahí está por qué. Es una ecuación matemática de por qué no fuimos capaces, no solamente la culpa es de esos políticos, no fuimos capaces de permear la obscena desigualdad que impera en América Latina. Es decir, todos aquellos dineros que debieran haber ido a disminuir la pobreza, atacar la debilidad endémica de nuestros estados. No, ¿y saben lo que tuvimos? Porque habría que agregar una otra estafa. Se le hizo creer a la población que había una herramienta maravillosa para el ascenso social, la educación. Mentira. Se convirtió en la gran estafa. No hay tal vehículo de ascenso social. Se convirtió en un negocio que crece en todos los países como un champiñón. Entonces, esto es cuantificable. Daniel decía, en México la gente, la población decidió dar un vuelco. Miren lo que está pasando en otros países. El origen de todo está en la corrupción. La violencia que hay de pandillas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que están también en Argentina. Hay ciudades cooptadas como Rosario. En Chile tenemos zonas ocupadas por pandillas y por el narcotráfico. Pero de una vez por todas entendamos, no es narcotráfico solo. El crimen organizado es un conjunto, es un poder oculto en que se juntan empresas de transporte, empresas de laboratorios farmacéuticos, empresas del negocio de la basura, otro gran forado de América Latina. Y en esa conjunción de crimen organizado es donde nosotros tenemos que asumir los periodistas, encontrar la forma. Como dice Daniel, cuando dice, ¿sirve esto? Claro que servimos. Entonces yo diría dos cosas. Asumir que este poder oculto es el que toma las grandes decisiones que nos roban
y generan violencia. Pero para conocer el poder oculto y real hay que apropiarse del sistema. Los periodistas estamos llamados a estudiar más que nunca de cómo funciona el poder oficial para entender dónde se anida el poder real, corrupto y violento, el que coopta. No más contemplación con los periodistas corruptos. Ya no es posible más tener esta regla tácita de que, sí, contó una mentira, pero es colega. ¿Perdón? Ese colega provoca un daño letal. Es decir, los desafíos que nos quedan también tienen otra tónica. Si ustedes se dan cuenta en los premios que son maravillosos este año, los finalistas, hay trabajo colectivo. Enfrentar ese poder multinacional, supranacional, en que estamos de la manito, ¿no? Todos juntos, requiere de mucha fuerza, estudio, equipos. Esa es la tónica que viene. Bienvenido sea ese periodismo con servicio público, sin banderas, y que va a demostrar, yo estoy segura, que tiene sentido de saber dónde está, dónde se esconde. Vamos a buscar al corrupto. Gabriel García Márquez definía muy sencillo la corrupción y era que es hacer lo que cuesta trabajo de manera muy fácil. Es buscar un camino fácil para hacer algo que cuesta trabajo. Esto que está pasando en México en este momento, todos estos ciudadanos que votaron por un cambio que puede ser esperanzador, está paralelo con todo lo que trae el narcotráfico, todo lo que trae todas esas empresas corruptas alrededor de la política. ¿Cómo hacer para ir un poco más allá, como para ir un poco desde el periodismo a la prevención de esa corrupción y no llegar siempre cuando ya se robaron la plata, cuando ya hay muertos, cuando ya realmente el país se ha empobrecido más? Dios, ¿por qué me tocó la pregunta difícil? No tengo ni idea. O sea, no soy brujo. No, mira, parte de la complejidad de cubrir la corrupción, lo sabemos, es que van un paso adelante. Que cuando logras como país una reforma legal, buscan la manera de darle la vuelta. En el caso del reportaje que afortunadamente nos tiene como finalistas en el premio, ese es quizá uno de los elementos centrales. Haces una ley en donde defines que tiene que haber licitaciones públicas y demás, pero pones un artículo en donde abres la puerta para que una dependencia contrate a otra y no está mal. Pues el gobierno se ahorra dinero porque contrata a una dependencia que puede hacer el trabajo más barato. ¿Y qué hacen los políticos corruptos? Utilizar ese esquema para que la dependencia contratada a su vez pueda contratar a una empresa que realmente no existe. Y uno tiene que tener la imaginación, el talento, el conocimiento para ir un paso adelante. Qué complicado. Diría además, porque yo coincido con Mónica de la importancia del 2006 y cómo en México el 2006 tuvo un efecto al revés, porque una elección claramente irregular, por decirlo lo menos, impidió el triunfo de López Obrador y ganó el candidato de la derecha, insisto, utilizando, yo creo, que además está documentado, malas artes, y lo que significó para México fue no solo un golpe a la esperanza importante, sino además el abrir la puerta para un presidente que buscando legitimidad fue capaz de organizar una estrategia en contra del narcotráfico sin tener ningún plan y sin saber exactamente qué tenía que hacer. La escalada de violencia en México parece imparable, y parece imparable en parte por esto. Y cuando uno revisa violencia y revisa desigualdad, inevitablemente vuelves a hablar de corrupción. Por eso digo que es muy compleja la pregunta que me haces, porque la corrupción en nuestros países está presente en cada una de las áreas, está presente en cada uno de los problemas que uno quiere abordar de otra manera. Uno dice, ok, vamos a hacer un reportaje que no tenga que ver con corrupción, ¿no?
vamos a hablar de fútbol. ¿No? Y invariablemente te encuentras de nuevo corrupción. Eso hace que sea tan complejo eludir el tema. Sí, claro. Digo, excepto mi equipo, obviamente. ¿No? El rebaño nos diga sagrado. Hugo, pues. Mi equipo se llama el rebaño sagrado, que es las Chivas del Guadalajara. Y además un defecto el señor. ya dije que si fuera yo colombiano le iría al Atlético Bucaramanga, porque me parece el mejor nombre posible para un equipo de fútbol, ¿no? Aquí hay alguien. Bucaramanga. Pero bueno, entonces cada vez que uno quiere abordar la cultura, el cine, los deportes, cuando quieres ver, pues, no sé, oye, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a México para destacar en el deporte fulano? ¿Qué es lo que te encuentras? No, bueno, es que hay una federación corrupta que beneficia solamente a los hijos de... Eso es lo que hace, y retomo lo que dice Mónica, tan urgente que la corrupción sea el gran tema que tenemos que abordar con metodología, con estudio, con trabajo colaborativo, porque toca cada uno de los temas. Termino solamente diciendo, quizá la constante de los reportajes que nosotros publicamos sobre corrupción en los últimos años es un dato que siempre duele, que es el dinero robado, invariablemente es el dinero que debía destinarse a los más pobres. Ni siquiera son capaces de robarse otro, no, el que es para la lámina de los damnificados, para la entrega de despensas, para los útiles escolares, para los más pobres, ese es el que se roba, ¿no? Déjame agregar algo. Mencionaron los dos, ¿no? Este doble eje de entre corrupción e impunidad. Y es como el huevo y la gallina. ¿Qué va primero? Porque además se van retroalimentando. Es decir, si hay 12 personas, 11 se portan mal, 11 delinquen, a los 11 se hacen millonarios y los 11 quedan impunes, el 12º mira para el costado y dice, soy un estúpido. Es como cuando vos tenés que la mayoría no paga impuestos y vos sos el único estúpido que los paga. Y después, 5 años después, hay una moratoria que les dan planes en pago en cuotas y que además con una tasa negativa con respecto a inflación. Entonces, si yo fui un imbécil, yo termino andando con un autito chiquitito y estos otros están en Mercedes-Benz y encima se me ríen mientras que me saludan. Entonces, creo yo que como periodistas, un eje es no solamente abordar el porqué de la corrupción, y no solamente los casos, sino el fenómeno, lo sistémico, pero también por la corrupción y por qué hay impunidad. Y a su vez, ¿dónde están los organismos que deberían controlar? ¿Por qué es que hay esa impunidad? Y voy a dar un par de ejemplos. En el caso de la Argentina, por ejemplo, uno de los organismos que tienen que controlar, combatir la corrupción es la Oficina Anticorrupción. Para que sepan, por ejemplo, tenía 2 sedes. En una de las 2 sedes no tenían internet. Usaban el Wi-Fi del bar de la esquina. El día del gastronómico, cerraba el bar, se quedaban sin internet. Con lo cual, Mónica o yo, con el teléfono celular, teníamos más capacidad de búsqueda en Google que toda una oficina anticorrupción. Un ejemplo, otro, Defensoría del Pueblo, que es en teoría uno de los organismos constitucionales previstos para controlar y cuidar los derechos de los ciudadanos. En el caso de la Argentina está vacante desde el año 2009. Falta el titular, falta el número 2, falta el número 3. El que está a cargo es el número 4 del organismo, que no puede, por facultades, no puede abrir nuevas investigaciones. Con lo cual, lo que está investigando hoy es algo que ocurrió por lo menos en 2008 y abrieron la carpeta en 2008. Y puedo seguir dando múltiples ejemplos, ¿sí? Que entonces, uno de los desafíos para nosotros como periodistas es encarar y ver qué pasó con esos organismos de control. ¿Dónde están? ¿Dónde están, por ejemplo, los organismos que deberían velar por la competencia? Si estamos hablando que Odebrecht y otras empresas admiten que se han cartelizado, ¿dónde están, lo que vendría a ser en el caso de la Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? ¿Dónde está? Entonces, en ocasiones nuestra labor no necesariamente es investigar la corrupción, sino ver a su vez dónde está lo otro. Jueces y fiscales, ¿dónde están? Y además ir a lo sistémico. Insisto con esto. Y voy a un punto más, si yo les dijera a ustedes que el principal operador judicial de la Argentina, no les voy a dar ni el nombre para que ustedes no les dice nada, pero si yo les dijera que es
el mismo operador judicial, que es el señor que durante los 90, para el gobierno de Menem, se encargó de controlar a los jueces federales, que incluso los anotaron en una servilleta. Dijeron, los jueces que me responden son, y le escribieron los nombres. Ese mismo operador judicial es que ya en los años 2000 se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner con un juez federal que ahora, 15 años después, dice que lo agarraron del cogote, literal, que lo agarraron del cogote para que cerrara la investigación. Y ese mismo operador judicial es el que ahora, con el actual gobierno, el gobierno anterior en teoría de centro-izquierda, el gobierno actual en teoría de centro-derecha, es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo que afecta a la familia presidencial. Con lo cual tenés un mismo operador, 3 gobiernos, 30 años, por debajo de la superficie, y acá no hay casi nadie de Argentina. Pero si yo digo el nombre en la Argentina, tampoco lo conocen, porque está por debajo de la superficie. Y cierro el ejemplo con esto, porque realmente estamos hablando de un problema sistémico, pero además con situaciones que superan la realidad, superan la ficción. Si yo les dijera que cuando fui a entrevistar a este señor, que incluso está en el libro mencionado, este señor cuando se sentó frente a mí tenía, escucha esto porque a vos te va a encantar, sentados así, ahí la imagen atrás de él de Al Pacino en Cara Cortada. Atrás de él, la imagen de Marlon Brando en El Padrino. Y ahí, un teléfono celular dorado adentro de una caja de vidrio. Te le digo, se entiende clarísimo, Tony Montana, Vito Corleone, explícame el celular. Dice, ese es el teléfono celular que yo usaba con el número 1. El día que el número 1 murió, Néstor Kirchner, dije, este celular nunca más. Y lo guardé en la caja de vidrio. Y bueno, mira, yo vengo a verte porque voy a exponer este tipo de datos y yo quiero conocer tu posición porque voy a exponer 30 años, 3 gobiernos, el mismo operador. Y dice, momento, ¿ves esto? Y me señala al lado de él un bate de aluminio de 1,20 m. Me dice, el último que se desubicó acá lo saqué a batazos de casa. Ojo con lo que vas a preguntar. Y en realidad lo que estamos mostrando es un personaje, pero que es en realidad el rostro, el último rostro, el rostro más visible de un problema estructural que está por debajo de la superficie. Hugo, eso que cuentas, que es muy extremo, de pronto se replica en todos los países de América Latina con sus ciertos matices. En Colombia, en esto que les contaba de cómo se robaron la salud y crearon toda una estrategia para robarse la plata de la salud, uno de los implicados y que ya está extraditado a Estados Unidos, es el exfiscal anticorrupción. Era la persona que estaba encargada de hacer esas investigaciones y pues lo cogieron recibiendo un soborno. Espérate. Y déjame agregar algo más. Porque cuando estamos hablando de estos problemas sistémicos, nos ha pasado de ir a cumbres iberoamericanas, se me tocó cubrir varias, y hubo una en la cual estaba Marcelo Odebrecht, yo lo vi, Marcelo Odebrecht charlando con un presidente de América Latina, así, en un sofá blanco, y se le acerca otro presidente de América Latina, uno grande, importante, no uno de los chiquititos, uno de los grandes, callo el nombre por piedad, ¿ok? No deberías. No Se acerca al presidente, no, porque estamos hablando de lo sistémico. No, estamos hablando de lo sistémico. Y yo si digo el nombre, se van a quedar con el nombre. Y lo importante es, viene el presidente y Marcelo Odebrecht ni siquiera se pone de pie por respeto a la investidura presidencial. Dice, estoy falando. Después. Y siguió charlando. Y este presidente no se ofendió. Bueno, bien. Lo cual te muestra quién es el verdadero poder. No es el presidente, que es parte del poder transitorio, que es lo que se llama poder transitorio de alta intensidad, pero poca duración. Lo importante es el otro, el poder permanente de intensidad permanente y larga duración, porque pasan los presidentes y el poder sistémico queda. Perdón, me fui. Iba un poco a eso y es cuando nos sentamos a hablar de Odebrecht, de Lavallato, de Panama Papers, encontramos que esas
digamos, esas prácticas corruptas se replican en todos los países, son muy parecidas. Nos toca como periodistas pensar como los malos, como los corruptos, para ir un poco más adelante. O sea, una pregunta para los tres, antes de darle la palabra a las preguntas. Mientras que van respondiendo ellos, para mí la respuesta corta es sí. Y a mí uno de los aspectos que más me gustan de los escándalos como Siemens en su momento o ahora es Lavallato, incluso a mí me gusta mucho leer los informes de la FCPA, es decir, por la Foreign Corruption Practices Act que difunden el Departamento de Justicia o la SEC, aunque no tengan nada que ver con escándalos de corrupción en la Argentina, y los invito a ustedes que los lean, porque muchas veces, aunque no están los nombres en esos informes del Departamento de Justicia o de la SEC, está la metodología, el cómo se corrompe. Entonces, el estudiar el Lavallato, estudiar Siemens, cómo Siemens admitió que pagó sobornos en 24 países, lo que te permite ver es la metodología de trabajo que utilizaron para los sobornos. Es decir, cómo Siemens, por ejemplo, sacaba dinero de su contabilidad blanca, la mandaba a la contabilidad negra para mandarla a paraísos fiscales. Para que se hagan una idea, en resumen, lo que ocurrió con la Argentina era, mandaba los fondos de Alemania a Dubái, de Dubái inventaron una represa en China, la inventaron, nunca existió ese proyecto. Con esos fondos las devolvieron a Dubái con las FZE, Free Zone Economy Companies, para mandarlas otra vez a Alemania, para mandarlas a los paraísos fiscales del Caribe, para mandarlos a Uruguay, en Uruguay cobrarlas en pesos, trasladarlas en valijas a la Argentina y parte del dinero la mandaron a Hong Kong. La única forma de reconstruir esa operatoria es si tenés a los culpables diciéndote así lo hago. En el caso de Siemens ya es tarde, pero lo que te permite es entender cómo funcionan, para que si te volvés a encontrar con otra empresa, decir, estos otros, los nuevos piratas, ¿pueden estar usando también las FZE de Dubái? Y lo tomás como hipótesis de trabajo. Cuando uno tiene un argentino en la mesa, las tiene todas. Porque si uno mira a Hugo, puede pasar por un mormón que anda con su maletita, pero ustedes ven que habla de corrupción y se transforma. Es otro. Entonces, si hay alguien que piensa como los malos y se pone en los malos y vive otra vida como los malos, es este. Porque claro, en la vida real es un tipo tranquilo, pudoroso, se sonroja si uno le hace halagos, tiene una vida muy ordenadita. Pero ven ustedes, esa es la otra vida que lleva. Ahora. ¿Cómo no queremos? ¿Sí? Y es verdad que nos queremos. Ahora, dejándonos las bromas de lado, ¿no? Ahora, es cierto eso, los argentinos con la corrupción que tienen, que arrastran. Esa sí que es endémica. Uno siempre se pregunta cómo Argentina sobrevive. Y bueno, sobrevive y también, ¿no? Vean ustedes. Bueno, el tema, como decía Hugo, y yo insisto, es que los periodistas hemos trabajado mal porque ese operador tiene un símil en Chile. Es decir, ¿cómo se explica si no que nosotros descubriéramos con horror el 2014, bueno, 2015, pero empieza a destaparse 2014, que la empresa, una de las empresas más grandes chilenas, de la que se apropió el yerno de Pinochet en dictadura, financió la política desde la izquierda a la derecha durante, o sea, primero obtuvo la empresa irregularmente en dictadura y financió a todos los políticos desde 1990, pudo cambiar la ley de medio ambiente, obtuvo una ley de royalty digitada, hecha, diseñada en el computador de los jefes de fiscales de la oficina de Soquimich, y ese yerno de Pinochet tenía como trofeo a todos. Entonces, la cooptación, el pago, los métodos, hay un poder oculto y los periodistas, ¿dónde estamos? ¿Por qué nos dejamos engatusar y vamos persiguiendo además en forma indigna a veces a protagonistas de segunda y de tercera que están pagados por ese poder real? ¿Por qué no miramos en esos intersticios, en esos vericuetos donde se anida ese operador? Ese operador que en otros países ni siquiera tiene, porque no es tan evidente, porque tiene que ser argentino para eso, Al Pacino,
Marlon Brando. No, hay otros que se visten de muy buenos católicos y conservadores y van a misa todos los domingos. U otros se visten de gente muy de izquierda y con el lenguaje social y el discurso social. Tenemos que buscar distinto. Nuestros métodos de busca, nuestras alertas. Yo creo que hay que meterse a una ducha colectiva y meterse esfoliante. Sacar la grasa de los poros. Mirar y buscar distinto, con herramientas distintas, pero para eso hay que estudiar. 2 ojos miran una vía, 4 y 6 aumentan el espectro. No es el momento de llevarse la historia para mi casa, esta historia es mía. Porque lo que está en juego es la vida de la democracia, finalmente la vida de los habitantes de esta tierra que tanto queremos. Y quiero terminar diciendo algo. Este momento de inflexión es más peligroso porque periodistas como Daniel, como Hugo, como Zipper en Chile, son molestosos. No nos quiere nadie, ni unos ni otros, porque no somos controlables. Y el poder real, ese poder oculto, ha mostrado también que puede pagar y cooptar a bajo precio más encima. No gastan mucho. Compran muchos, entonces por eso, pero no gastan mucho. Entonces, cuando nos quieren asfixiar, cuando nos quieren callar, porque hay que decirlo, eso es lo que quieren, que no existamos. No tenemos más remedio que decirle a la sociedad, miren lo que está pasando y hacer mejor nuestro trabajo. Porque sí tiene sentido, tiene un enorme sentido y lo vemos todos los días. Yo solo agregaría, el caso específicamente de Animal Político, creo que primero es trabajar siempre, lo dice Hugo, yo creo que lo dice muy claro y es muy importante para los periodistas entenderlo. Estamos hablando de algo sistémico, no es importante no quedarse en el caso, sino tratar de entender lo sistémico. Y añadiría, si uno quiere trabajar corrupción, una opción es dejar atrás, y sé que Mónica y Hugo trabajan en una perspectiva distinta, esta es nuestra forma de matar pulgas nada más, es tratar de dejar atrás esta lógica del lobo solitario periodista. No, nosotros hacemos un trabajo colectivo, nosotros hacemos un trabajo. Déjenme contar rapidísimo la anécdota. ¿Cómo empezamos la estafa maestra? En las juntas de reporteros de Animal Político, uno de los trabajos consiste en revisar los informes de quienes hacen investigación a nivel oficial sobre corrupción, que se llama Auditoría Superior de la Federación. Como tengo la fortuna de tener reporteros ñoños, estudian, revisan, uno dice, oye, ¿ya viste que hay un capítulo dedicado a que hay universidades públicas haciendo algo raro? Y otro dice, el año pasado también estaba. Y otro dice, pues aquí ya debe haber algo raro, ¿no? Porque van 2 años seguidos. Pues vamos a seguir este maravilloso lugar común, siempre complicadísimo de, sigue la pista del dinero, sí, como si fueran enchiladas, ¿no? Diríamos en México. Bueno, pues intente seguir la pista del dinero. Así empezamos, ¿eh? Empezamos simplemente diciendo, este no es un caso, esto es un sistema de corrupción. Y esa es la aportación finalmente. Con el trabajo colectivo, aprovechando las especialidades. Solo insisto, contando estas anécdotas porque te dibujan un poco el asunto. Los reporteros no hubieran podido llegar a conclusiones si no hubiera tenido el apoyo del especialista A o del especialista B que les explicó. Nosotros tenemos la fortuna de tener a una diseñadora de información, que es un cargo rarísimo y una carrera rarísima que hay en México, que le ayudó a los periodistas a decir, oye, estas 16,000 celdas de Excel, déjenme explicarles cómo se organizan, para que entiendan cómo se cruzan los datos, cómo encuentras coincidencias. Ese es el trabajo. Yo de veras cierro simplemente diciendo,
La única virtud de Animal Política es esa, de Animal Político es esa. La única virtud de Mexicanos contra la Corrupción es esa. Hacemos un trabajo colectivo, sumamos expertise, sumamos entendimientos distintos y nos hacemos las preguntas intentando siempre recordar. Los casos de corrupción no son una anécdota aislada. Casi siempre encuentras que es un sistema. Y cuando encuentras eso es cuando realmente el periodismo hace una aportación más allá de la anécdota de fulano es un corrupto. No, es mucho más complicado que eso, ¿no? Uno los escucha y siempre es como una clase de periodismo, es algo que lo impulsa a uno siempre para hacer más periodismo de investigación. Es muy bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Caramba. Si quieres... bueno. Ok. Buenos días, mi nombre es José Cardoso, soy estudiante de Comunicación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ibagué. Mi pregunta es la siguiente y va para Mónica González. En su trayectoria profesional, ¿cómo ha logrado la independencia para hacer periodismo de investigación? Uy, No te alcanza una vida para contar. Hugo, ¿nos vamos? Sí. Vamos a almorzar y volvemos. Voy a decir, ¿sabes qué? La dictadura fue una gran escuela. No creo que sea un consejo para nadie, daríamos la vida a muchos porque no pasar por una dictadura. Pero cuando se te mueren tus amigos, cuando lo que tienes que reivindicar es la vida de los que más querías, de aquellos que daban todo por cambiar el rostro de pobreza de tu país, cuando te humillan, te violentan, te maltratan, cuando tú sientes que te quieren pisotear como si fueras una mosca y que lo único que tienes que preservar es dignidad de lo tuyo, de los tuyos, que no eres tú, somos nosotros. Aprende una lección para toda la vida. Por eso cuando se recuperó la democracia, yo juré que no voy a olvidar aquello. No voy a olvidar a los que quedaron en el camino. No entregaron la vida para un país corrupto, para un país sin dignidad. Y los voy a buscar y los voy a honrar hasta que me muera. Pero también quiero decir algo. La independencia me permite encontrar espacios de felicidad muy importantes. La satisfacción de saber que CIPER es independiente, que no somos comprables. No es narrable, no es descriptible, porque sería obscena. Bueno, y yo creo que en esta voy a disentir con vos. Yo creo que algunos aspectos sí son descriptibles. Y yendo a tu pregunta puntual, ir a todos los talleres para aprender, todos los que puedas, leer a los maestros, entonces, por eso digo, yo la leo a ella. Tan sencillo como eso. Yo me dedico a leer investigaciones hechas por otros. De hecho, antes de subir acá le dije, es un honor conocerte, Daniel. Estoy leyendo la de Empresa Fantasma de Veracruz y lo uso con mis alumnos cuando doy charlas. O sea, realmente uno puede aprender de lo que otros hicieron. Si sabes inglés, te invito a que busques en IRE, Investigative Reporters and Editors. Es como un foro de periodistas y editores norteamericanos especializados en investigación, que te explican mucho sobre la cocina, cómo funciona. Entonces, si suponte vos tuvieras que estudiar, investigar el tema farmacéutico en Argentina o en Chile, bueno, ¿cómo lo investigaron en otros países? ¿Qué encontraron en otros países? En un momento nosotros fuimos a hacer una investigación sobre escuchas telefónicas ilegales Hugo, utilizando radares. Pero el estudio no te hace independiente. Cuenta, atrévete, No, sácate ya lo el sé, pudor. ya lo sé, pero digo... Por Dios, que amarrado este hombre. Pero yo hablo de metodología. Cuando teníamos que investigar escuchas telefónicas ilegales, buscamos quiénes habían hecho otra investigación antes. Encontramos un diario de Copenhague. Y copiamos la metodología que utilizaron. Y si eso no es posible, lee.
lee libros. Hay libros como, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo. The Looming Tower, La Torre Elevada, de Lawrence Wright, un periodista del New Yorker. Escribió como si fuera la historia de Al Qaeda. Olvídate el libro, olvídatelo. Solo los agradecimientos, que son como 40 páginas, son una lección de periodismo. Vas a cualquier librería, ojealo gratis, o sea, ni siquiera comprar el libro, ojealo. Y lo vas a encontrar, ejemplo puntual, el autor llega a decir, quiero agradecer a quienes me ayudaron a confirmar la estatura de Osama Bin Laden. El informe X dice 1,87 m. La hermana que entrevisté en Turkmenistán dijo 1,84 m. La licencia de conducir 1,86 m. Sin embargo, si tú tomas el video y comparas con el tamaño de la AK-47, te sale que es 1,84 m. Es una lección de periodismo. Eso. Y yo solo diría, si hay algo que admiro profundamente del trabajo de Hugo, es su respeto y su amor por la metodología. Y yo Y diría, yo lo rescato mucho. y yo agregaría que como independiente, porque él esconde con mucho pudor las veces que resiste el poder, pero Claro. los que lo conocemos sabemos cómo lo resiste. Y esa es la gracia de un buen periodista, no hacer público las veces que resiste el poder. Sí. Y creo que es importante porque hay varios estudiantes de periodismo y créanme que esa enseñanza de Hugo es capital. Metodología, mucho más que simple inspiración divina. Trabajo. Y si hay algo que yo respeto y quiero mucho de Mónica es su amor al oficio, su profunda independencia y su convicción, y déjenme ligarlo porque Hugo y yo nos enteramos hace unos minutos que Javier Darío Restrepo le confesó su amor a Mónica. Le dijo, eres el amor de mi vida. Y por eso sumo a Javier Darío Restrepo. ¿Cómo, en mi caso personal, y cómo creemos en Animal Político que la independencia importa? A partir de la convicción de que nosotros no somos más que servidores. Mónica lo ha repetido no saben cuántas veces. Cuando un periodista cae en la tentación de la fama, se jodió. Cuando cree que importa más que su información o que su lector, se jodió. Eso lo enseñan Mónica y Javier, y eso tiene uno que hacer lo propio. Yo terminaría simplemente agregando, para mí es un principio de vida. ¿Qué ves cuando te ves al espejo? Es a lo único a lo que no le puedes mentir. Y ese es un principio central para entender que el respeto al lector, que el trabajo para el lector es el que te permite sentirte con la tranquilidad y la satisfacción de que puedes verte al espejo y te puedes ver de frente y sabes que tu trabajo es solo un servicio, no más que eso, ¿no? Yo no puedo dejar la oportunidad de decir que tal vez la lección más grande que hemos tenido en Consejo de Redacción para hacer periodismo de investigación, decía Mónica que es su casa, pero Daniel, Hugo, Mónica han sido nuestros maestros y creo que la lección más grande es eso, es escucharlos, es aprender de ellos, es leerlos. La metodología de Hugo es excepcional realmente, pero la de Mónica también y la de Daniel y su trabajo en equipo también, entonces tal vez seguirlos es lo más grande. Tenemos tiempo para una pregunta, ¿cierto? ¿Quién está entregando el ¿Funciona? micrófono? Yo. Sí. Eso. Buenos días, mi nombre es Carolina, yo estudio periodismo en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Y como hablaron mucho de Lava-Jato, yo tengo dos preguntas, si pueden contestar, sobre este asunto. La primera es cómo es posible para nosotros periodistas usar las informaciones y cubrir las investigaciones que hace la justicia al mismo tiempo que cuestionamos y analizamos la parcialidad y la corrupción que puede existir dentro de la propia justicia, porque hablamos mucho de corrupción en el Ejecutivo, pero no tanto
en las personas que investigan los corruptos. Y la segunda pregunta es que en la cobertura de Lava Jato en Brasil vimos mucho la creación de personajes, como hablaron ustedes, de protagonistas. Entonces, el juez determinado, el político corrupto, con buenos nombres que saltaron mucho. ¿Y cómo es posible tornar a la cobertura de la corrupción interesante sin usar esto de este es lo más corrupto, este es el honesto, sin crear estos personajes? ¿Cómo es posible tornar la cobertura de la corrupción sistémica a uno interesante para los lectores? Gracias. Yo no sé si alguien más quiere hacer pregunta. Si quieren, hacemos 2 o 3 y ellos hacen un cierre con varias de una vez. No nos da tiempo, entonces si quieren… Ya nos da tiempo. Es que la pregunta tuya es muy importante por algo que hemos tocado, pero Hugo lo tocó magistralmente. La justicia es parte del sistema de corrupción. Nosotros los periodistas no podemos ir cubriendo lo que hace la justicia. Tenemos que hacer nuestra investigación paralela. Tenemos que saber y hacerle la foto a ese fiscal, a ese juez. Si no entendemos eso, estamos profundamente equivocados. Hacerle la foto que es ponerle en un insectario, qué bienes tiene, de dónde estudió, quién es su mujer, hijo de quién, sus hijos dónde trabajan, su tren de vida tiene alguna relación con sus ingresos, con el sueldo que recibe, cuáles han sido sus juicios anteriores. Es decir, si nosotros no entendemos que la justicia, como la policía, es lo primero que el crimen organizado corrupto va a cooptar, y que si tenemos impunidad es porque los jueces han estado en la primera línea de la corrupción y muchas veces, o la mayoría de las veces, pasan colados. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, este poder corrupto esconde, cuida, protege a sus piezas clave y nos pone como divertimento. Un político corrupto, así como cuando se dan premios en Estados Unidos por la cobertura del narcotráfico, por encontrar un capo que lo único que tiene es un zoológico con animales y tiene mujeres con tetas grandes y culo grande. Eso es, y el tipo que gana la torta mayor, el que se lleva la mayor parte de la plata al bolsillo. ¿Cuándo lo han encontrado en Wall Street? Ese es el que hay que encontrar. No más divertimentos. Entonces cambiemos la concepción. No voy a seguir, no voy a cubrir Poder Judicial, un juicio. No, yo voy a investigar. No quiero que vayan más adelante que nosotros. Yo quiero ir adelante. Mi equipo va adelante. El equipo va adelante. El equipo le dice a los fiscales, el equipo le dice a la sociedad, oye, ojo, están dejando impune a estos tipos que robaron mucho. Miren, esta es la verdad de la relación. Y la fiscalía está paralizada o los jueces los están dejando libres. Hay que cambiar el switch. No, digo, ya nos íbamos a despedir porque yo veo que te están haciendo señas obscenas. Yo solo terminaría diciendo, creo de veras que cuando hablamos de corrupción, además de la convicción de que tenemos que reportearlo, metodología y estudios son las palabras clave. Si a mí me dijeran cuál es la aportación realmente importante de 2 reportajes clave para nosotros en términos de lo que hemos hecho y hemos podido hacer en Animal Político, que es las empresas fantasma de Veracruz y la estafa maestra, yo diría que es una cosa fundamental. Hicimos ya un manual en donde resumimos la metodología de investigación, decimos cuál fue cada uno de los pasos y hemos ido ya a 10 redacciones a decirles, este es el manual, encerrémonos 3 días para que les contemos cuáles fueron los pasos de… Y vamos un reportero y yo a decir eso, a contar eso. Y cuando tú ves, hace no mucho, hace un par de meses, ves que en un estado que se llama Sinaloa, que está en el norte,
publican un reportaje revelando corrupción y te dicen, oye, ¿seguimos tu caminito? Ese es el triunfo real. ¿Sí? Coincido plenamente. Y lo último, esto que decía ella, nosotros no tenemos que seguir, él y ella, no tenemos que seguir a jueces y fiscales. Es decir, muchas veces complementan nuestro trabajo, pero no son nuestros proveedores de información, no son los únicos proveedores de información. Y en esto que él decía, método, ¿sí? Y estudio, y pensar, como dicen los gringos, out of the box, fuera de la caja. Entonces, veníamos con ella charlando en el micro, viniendo para acá en el bus, y yo le contaba que hay un escándalo de corrupción ahora en la Argentina, de igual cual, pero que ya hay 4 grandes empresarios del sector del transporte que admitieron que pagaron sobornos a cambio de unos subsidios. Opción 1 de los jueces y fiscales es: cerremos la investigación acá, ya lo tenemos todo cerrado, ya ellos lo admitieron, mándalo a juicio oral. Listo, los van a condenar. Todo el mundo los aplaude y demás. Opción 1. Opción 2. Si estos son los 4 empresarios más grandes del sector transporte en la Argentina, ¿qué pasó con los restantes 6 del top 10? ¿No pagaron? Si los 4 más grandes dicen que los presionaron, no aguantaron la presión y tuvieron que pagar sobornos, ¿los otros 6, que son más chicos, sí pudieron aguantar la presión? ¿O en realidad hasta ahora han callado sobre algo que los otros sí han admitido? Ergo, como periodista, ya estos 4 ya están, ya está, listo, olvídate. Mirá los otros 6 y empezá a mirar a los otros 6 y decir, pagaste y más aún. Si los otros 4 ya te admitieron la metodología con la cual pagaron sobornos, fíjate si los otros 6 no encontrás datos, indicios que te lleven por el mismo camino y que aplicaron la misma metodología para pagarle los mismos sobornos a los mismos personajes. Y tenés a los otros 6 y podés seguir tu camino mucho más lejos. Bueno, podríamos seguir horas escuchándolos. Muchas gracias. Hoy ustedes nos cautivaron. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hugo, Mónica y Daniel, gracias.